todos y todas, sean muy bienvenidos a este nuevo espacio, nuevo episodio de Es difícil, pero se puede. Así con todo el ánimo del mundo, no es fácil ser papá ni mamá, pero bien sabemos que se puede sacar la tarea adelante. Y estamos grabando esta serie de contenidos para beneficio de la familia, así que si tú te estás integrando por primera vez a este episodio, quiero que sepas de antemano que hay otros y vendrán otros también que buscan ayudar y colaborar contigo en tu familia. Y bueno, este espacio, en esta oportunidad, evidentemente no lo voy a hacer todo solo, tampoco. Estoy con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien. Muy bien. Oye, hoy día tenemos un programa fenomenal. Sí. Es un tema que es súper interesante, pero es medio tristón, diría yo. Sí, es medio tristón porque toca un tema que es sensible, que respecto al acontecer mundial, de alguna manera se ha crecido por el tema de la pandemia, o hoy día post-pandemia, y queremos comentarle que hablaremos de la depresión. De la depresión. Andrea, en este sentido, estamos dentro de una iglesia grabando en el mundo cristiano, y hemos escuchado tantas cosas al respecto. Algunos han dicho que esto tiene que ver con tu carencia espiritual, tu bajo nivel espiritual. Otros más extremos dirían que es un demonio. Pero tenemos que reconocer de manera simple y directa que la depresión es una enfermedad y tenemos que tratarla como tal. En este sentido, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo se ha tratado este tema dentro de las comunidades cristianas? Sí, yo quisiera creer que cada vez menos se cree que es un demonio. La verdad, yo creo que nos hemos ido informando, los profesionales también han hecho su parte, ¿cierto? Y el hecho del acceso a la información también le ha permitido a la gente un poco comprender frente a qué estamos cuando hablamos de depresión. Sin embargo, diría que ese punto que tocaste sobre el tema de la relación espiritual con Dios todavía está bien latente, así como quizás la depresión es más que nada como una expresión de esta vida cristiana poco profunda, carente, a ti te falta esperanza, no te gozas en el Señor, claro, y cosas por el estilo que finalmente no ayudan mucho a la persona que está padeciendo la enfermedad. Sí, es cierto. ¿Y cuáles son las problemáticas que podría enfrentar alguien que tiene esta confusión en el punto de partida? Varias, o sea, en realidad si yo creo que la depresión se provoca por un demonio o porque en realidad la gente no tiene esperanza, difícilmente voy a poder prestarle los apoyos que esa persona requiere. Sí. Entonces es muy importante entender que esto no es una elección de las personas. Yo no elijo padecer depresión, no elijo pasar por un episodio depresivo o quizá, porque la depresión en realidad no la podemos hablar como una sola cosa. Hay distintos tipos de depresión. A veces las personas se deprimen porque están reaccionando a un evento específico en su vida. A veces las personas se deprimen porque tienen ciertos rasgos de personalidad que los hacen pensar de una forma, ¿cierto? Y en el fondo interpretar las cosas que les suceden desde ese lugar y se vuelven más depresivos. Y hay otras personas que tienen que ver como con un correlato más bioquímico, ¿cierto? Claro. Que ahí se conoce un poco más la depresión endógena, que es como cuando tú le das el remedio y la persona ya se siente mucho mejor. Sí. Pero hay otras que son más complejas. Entonces, es todo un mundo y es importante como ir comprendiendo esa parte. Claro, el tema de la empatía en este sentido considero yo que es extremadamente importante porque alguien podría estar dándote todos los argumentos para que tú comprendas que él está pasando por un episodio como esto y de repente se le dice, oye, no, estáis triste nomás. Sí, exactamente. Sí. Aminorando un poco el dolor ajeno. Sí, sí. Ahora, pareciera, y de nuevo desde la impresión, que esto está muy asociado o arraigado en el mundo adulto, en aquel que trabaja, que estudia, que tiene 2 trabajos, que se traslada muchas horas para llegar a su lugar de origen, su casa. Pero, ¿qué podemos decir de los más pequeños, de la adolescencia, preadolescencia, inclusive los niños? ¿Existe depresión en estos ámbitos? Sí, sin duda, un niño también se puede deprimir. Y lo que sí es importante comprender que la depresión infantil no se manifiesta muchas veces de la misma forma que la depresión en los adultos. Okay. ¿Ya? A veces los niños, más que mostrarse tristes, se van a mostrar irritables. ¿Ya? Y eso igual es importante mirarlo. El niño también, como lo conversábamos en alguna cápsula anterior, el niño que deja de jugar, el que se muestra quizás muy fatigado, el que de pronto
llora con mucha facilidad. Es que deja de ser ¿cierto? niño, en definitiva. Exacto, exacto, porque al final cuando tú ves que tu niño está llorando mucho, uno empieza a decir, ¡ay, que andáis odioso! Cabro, bueno, para el berrinche, no sé lo que le pase, no sé qué, o que andáis idiota. Pero muchas veces están dando luces de que hay ahí un tema depresivo. Y algo que tú mencionaste que creo que es importante también traer, no solo para los niños, sino también para los adultos, es la relación que existe entre el estrés y la depresión. Porque al final estamos sometidos a un estrés constante en el mundo en el que nos movemos y los niños no están exentos a eso. O sea, ahora los papás quieren que los niños sean exitosos, entonces aparte de todas las horas que pasan en el colegio, ¿qué hacemos? Los metemos al taller de fútbol, actividad que aprenda programática. un idioma, que no sé qué. Entonces finalmente termináis estresando a tal nivel el niño que su cuerpo puede tener esta reacción ¿cierto? Inflamatoria que termina en una depresión. ¿Ya? Y comprendamos además que el niño no va a tener las mismas herramientas que el adulto para expresar su mundo emocional. Sí, entonces no va a llegar a lo mejor a sentarse contigo y te va a decir, oye papá, la Ángela, papá, es que sabéis que me siento súper triste la mayor parte del tiempo, ya no puedo hacer las cosas que antes me gustaban, no disfruto la vida como antes, no te va a decir Claro, eso. evidentemente. Te fijas, un adulto lo puede poner en palabras, Sí. pero un niño no, entonces hay que aprender a mirar esos cambios. Andrea, y atendiendo particularmente a ese punto, ¿cuáles serían esas luces entonces que los papás deberían estar atentos para reconocerlas como un eventual trastorno? Sí, bueno, hay varios en salud mental varias como banderitas de alerta que podríamos mirar que se comparten en los distintos trastornos, ¿ya? Pero cambios, por ejemplo, en la rutina del sueño, en la alimentación, las interacciones sociales, la disminución del juego y en particular en la depresión, ¿cierto? Que veamos a nuestros niños a veces más cansados, con menos ánimo de hacer cosas que antes disfrutaban, que los veamos más lloroncitos, ¿cierto? O un poco más irritables. Esas cosas yo creo que serían como, resumiendo, importantes de mirar. A veces, ya cuando tenemos niños un poquito más cercanos a la pubertad, pero incluso me ha tocado con niños pequeños, empiezan a estar la ideación suicida. Y sabes que ahí quiero hacer un alcance porque es súper importante preguntar por eso, ¿ya? Es muy común que el niño te describa a veces que se siente muy sobrepasado por algo. Por ejemplo, un niño que lo molestan en el colegio. El bullying está muy vinculado a los suicidios, eso lo hemos escuchado, han habido casos súper impactantes en el último tiempo, pequeñitos de 10 años, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú, cuando estás frente a tu hijo que te está diciendo esto me supera en el fondo, me siento mal o tú lo percibes, pregúntale directamente, hijo, y cuando te sientes así en algún minuto, ¿has pensado en hacerte daño o te has hecho daño? Claro. Y entonces ahí, para el niño, contrario a lo que uno pudiera pensar, o el adulto que está padeciendo esta situación, es un alivio la pregunta. ¿Ya? Porque a veces se cree que no debemos preguntar sobre suicidio porque vamos a poner la idea en la persona, pero la persona que está deprimida probablemente ya lo ha pensado muchas veces, tú no vas a poner ninguna idea. Entonces, lo que tú vas a hacer al preguntar es poder permitir que esa persona exprese lo que le está pasando y que haga como una liberación. Claro. ¿No? Y en ese sentido, vinculándolo con la primera pregunta, hay eventualmente personas que no preguntan, porque ¿cómo preguntar eso? Soy cristiano. O sea, casi es ir en contra de tu fe, pero es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario, es conectar con tu humanidad y con el amor que nosotros hemos aprendido y ahí hemos conversado muchas veces que tiene que ver mucho con ser cristiano. Sí. Oye, Andrea, y pensando en esto, supongamos que un papá o una mamá escuchan estas luces o señales y dice, oh, yo la reconozco, algo de eso está pasando en mi casa. ¿Cómo podría abordarlo? Mira, yo creo que lo primero es vincularse en una conversación muy respetuosa con tu hijo, porque hay una tendencia a veces a invalidar las emociones. Nosotros ya trabajamos un poco también ese tema, pero es muy arraigado en nosotros el hecho de no hablar tanto de la tristeza, ni de la rabia, ni de la frustración, porque lo asociamos a la debilidad. Aún hoy, en nuestros tiempos, que a veces nos creemos como tan modernos, todavía pensamos que estos son signos de debilidad y que la depresión es como una falta de fortaleza en el carácter, en el fondo, ¿ya? Entonces, yo diría que primero abrirte a esa conversación profunda de conexión donde yo le digo a mi hijo, lamento que te sientas así. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a estar mejor?
Claro. O sea, reconocerlo primero, absolutamente. Y luego buscar ayuda, sin duda, buscar ayuda. Si ustedes consideran, claro, que es necesario, que la situación está ya más grave, y no tener miedo de reconocer que eso te puede estar pasando. Yo creo que ese miedo hay que transitarlo rápidamente. Eso es clave. Mira, permíteme llevarte a dar un consejo, pero muy específico. ¿Qué cosas no deberíamos decir con alguien que está pasando una situación como esta? Lo primero es como, pero ¿cómo voy a estar sufriendo por esa cuestión? Supongamos el adolescente que terminó con el pololo, la polola, pero ay, si esa cabra no está ni ahí, no te merece, tú eres el mejor de todo. Como minimizar todo. Totalmente. Eso no decirlo, tampoco decirle desde el punto de vista cristiano a lo mejor a un chico que tiene ideación suicida, eso es pecado, ¿cómo se te ocurre? No te puedes quitar la vida, ni decirle esas cosas, ni tampoco, ay, pero si tú quieres vas a salir adelante, si eso lo puedes superar. Claro. Yo sé, confío en que tú lo vas a lograr, porque en realidad la persona cree que no lo puede superar. Solo, ¿te fijas? Y necesita que alguien le diga que está bien sentirse así en ese momento y que hay que pedir ayuda. Claro. A mí me tocó una vez conversar con alguien y me contaba justo lo que tú estás diciendo, que si alguien que está pasando un momento de depresión y lo está contando, a quien se lo cuenta no le puede decir, tú puedes salir adelante. Si lo está contando es porque necesita ayuda, evidentemente. Mira, no quiero que terminemos este espacio sin llegar a un punto que creo que es relevante, que si alguien de los que nos está viendo reconoce que le está pasando a él, y quizá un papá también reconoce que le está pasando a sus hijos, ¿qué luces de esperanza tú le podrías dar? Porque eventualmente alguien también se cansa en el proceso, podrá decir, no, esto ya llegué al límite, esto no tiene salida para mí o para quien estoy ayudando. Yo diría que hoy día tenemos la ventaja de que se ha comprendido mucho mejor cuáles son los factores que están implicados en la depresión, y no es únicamente en el fondo algo bioquímico, ¿ya? Es también lo que tú piensas, y ahí me quiero detener un minuto. Nuestro cerebro no distingue entre una preocupación real y una imaginada en el fondo. Sí, el 90% de nuestras preocupaciones nunca llegan a ocurrir, pero eso no significa que no generen un daño en nuestra salud mental y física. Entonces, hay esperanza porque tú puedes cambiar el cómo tú vas pensando, el cómo tú vas procesando las cosas que te suceden. A veces me ha tocado estar con personas que tienen una vida realmente dura en la que tú dices, obvio que tiene depresión esta persona, pero no podía empujarlo al abismo. Correcto. Entonces, ¿cómo mostrar esa salida? La salida tiene que ver con que tú puedes siempre decidir, porque hay una frase que a mí me gusta, que no son las circunstancias en el fondo las que definen dónde tú vas a llegar, sino lo que tú haces con esas circunstancias, cómo las interpretas, y el reconocer a esa persona como capaz de hacer algo al respecto de su situación, de pedir ayuda, de gestionarla, le va a ayudar. Y así también, desde el punto de vista cristiano, el reconocerte como hijo de Dios, amado, perdonado, ¿cierto? Como parte de una familia, de un cuerpo más encima. Como desde tu identidad, en el fondo cristiana, te da una visión súper distinta, y te da sin duda esperanza, te da esperanza, porque a veces esos adultos o esos adolescentes no han sido hijos amados. Esa es una realidad, no todos los padres aman a sus hijos, han sido hijos dañados. Entonces cuando te encuentras con un padre que te ama incondicionalmente, entonces tu visión es totalmente distinta. Claro. Se puede enfrentar la vida con una actitud diferente. Sí, sin duda. Gracias, Andrea, por esta respuesta sin duda de esperanza, y esperamos que así lo puedan tomar también quienes nos están viendo. Te invitamos de verdad a que puedas aperturar este tipo de conversaciones que evidentemente podrían ser incómodas, pero háblalo con tu familia, y si quieres un apoyo más extendido, considera a las familias cristianas, las familias de fe. De hecho, estos espacios los hacemos desde una iglesia, así que también nos planteamos como una alternativa de acompañamiento para quienes nos están viendo. Así que gracias, Andrea, una vez más por este espacio. Nos vemos en la próxima. Sí, así que te dejamos cariñosamente invitados a las próximas cápsulas que vamos a estar grabando, y si no viste las anteriores, vela y compártelas también. Así que junto a Andrea te mandamos un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.